Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Bendito Dios, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia para que seas tú ministrando nuestros corazones, llenando nuestra alma, nuestro espíritu de tu palabra, Señor, y que todo sea para edificación de nuestra vida. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. He titulado esta enseñanza: moldeados hasta el final. Moldeado hasta el final. Y una de las cosas que quiero que tengamos en cuenta es que aquí el Señor habla de un personaje que comúnmente todos conocemos porque sobresale en la palabra del Señor. Y este personaje viene siendo Pedro. Pedro, como todos sabemos, y algunos que hemos leído la palabra en algún momento, en alguna circunstancia, hemos notado que Pedro viene siendo una persona, primero, con un carácter fuerte. ¿Cuántos tienen el carácter fuerte aquí? Gracias, Señor, por las que hemos moldeado ya. Gloria a Dios. Hay personas que comúnmente tenemos carácter fuerte, ¿verdad? ¿Fuerte en qué sentido? En que somos estrictos, en que demandamos de una manera, digamos, discutimos por todo, peleamos por algunas cosas que no son necesarias. Y Pedro era una persona que su carácter, en cierto modo, no le ayudaba a crecer. Escúchelo bien, el mal carácter no nos ayuda a crecer. Y si usted tiene mal carácter, usted tiene que dejar que el Señor te moldee. Usted tiene que dejar que el Señor te cambie. Porque cuando usted llega al Señor, usted dice esto: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Cristo era amargado. No. Cristo era grosero, no. Altanero, no. Regañón. No. Dice la palabra que Dios es amor. ¿Verdad? Entonces, como ya Cristo vive en ti y en mí, nos comportamos como ¿quién? Como Cristo. Porque es nuestro modelo. Entonces Pedro tiene una virtud, y es que Pedro fue escogido ¿por quién? Por el Señor. Así como usted y yo somos escogidos por el Señor. El Señor nos ha escogido porque sabe, conoce nuestra situación, nuestra forma de ser, nuestras debilidades. El Señor lo sabe todo. Pero dice la palabra que el Señor escogió lo más vil del mundo para hacer cosas grandes y maravillosas. Y aquí es donde vamos a estudiar un poquito la vida de Pedro, porque Pedro era ¿qué? Pescador. Vivía de la pesca. Y Pedro tuvo momentos difíciles, porque hubo en un momento que estaba lanzando la red aquí, lanzaba la red allá y no sacaba ni nada. Pero cuando el Señor vino a la vida de Pedro, empezó a cambiar su vida, a ser moldeado y a ser transformado por el poder de Dios. Y una de las cosas que el Señor le demostró a Pedro
es que él tenía poder. Porque cuando el Señor conoce a Pedro, se monta en la barca y le dice, vamos para allá a pescar. ¿Y qué dice Pedro? Señor, estoy cansado ya de lanzar esa red. Ya no sé ni a dónde lanzar, a ver qué sale. Yo creo que lo que voy a sacar de aquí es piedra. Pero el Señor le dijo que la echara. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Vea que Pedro, a pesar de su carácter, en ese momento obedeció a Dios. Obedeció a Dios, siendo otra persona, siendo usted que dice que es de mal carácter, ¿qué hubiera dicho? Él obedeció. Y hubo algo ahí, hubo una pesca milagrosa. Dice que la barca se llenó y llamaron para que vinieran a llenar las otras barcas porque no podían con la cantidad de peces que habían sacado. Pero al llegar a tierra, el Señor le dice a Pedro algo muy importante y le dice que lo iba a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Y aquí hay algo tremendo, porque si de repente, estando yo en la posición de Pedro, aparece alguien que yo ni conozco, porque Pedro no conocía a Jesús, y me dice que va a hacer que yo sea pescadores de hombres, yo literalmente pienso que le voy a lanzar la red a la gente, o qué ¿cómo será eso? ¿Qué viene a su mente? O sea, a su mente puede venir otras cosas. Pero el Señor se refería a que lo iba a usar para alcanzar personas para su reino. Y una de las cosas es que cuando empieza a caminar con el Señor, dice la palabra que Pedro soltó la red y se fue. Ni le pidió permiso a la mujer que iba por Jesús. Se fue. Es decir, que ahí era la autoridad Pedro en esa casa. Hacía lo que le daba la gana. No le avisó, mi amor, ya vengo, mire, voy a estar con Jesús, nada. Se fue, dice la palabra. Pero sabemos que como Dios es un Dios de orden, el Señor no va a dar todos esos detalles. Pedro hablaría con su familia y de repente no le diría que iba a ser pescador de hombres, pero le digo, voy a hacer otro trabajo. Entonces, Pedro es escogido por el Señor, llamado por el Señor y acude a ese llamado. Y al caminar con el Señor empiezan a presentarse cosas difíciles. ¿Por qué? Porque Pedro tenía un carácter, Dios mío, que el Señor tenía que lidiar en todo momento con él. Entonces, pero no simplemente el carácter de Pedro, sino lo que el Señor hace con Pedro, así como ha hecho con nosotros. Que hay cosas que usted dice, pero yo no sabía que el Señor me iba a usar así. Yo no sabía que yo podía danzar así para el Señor. Yo no sabía que yo podía orar así con ese ferviente amor hacia el Señor, o podía cantar, adorar al Señor de esta manera. Yo creo que usted cantaba solamente en su casa, pero cuando el Señor la escogió, ahora canta aquí. Gloria a Dios. Le canta al Señor. Es decir, que el Señor vio algo en ti. Y así fue lo que el Señor vio en Pedro. Vio algo, un potencial. Aquí se puede sacar algo, pero primero que hay que hacer con la vasija cuando está mal, romperla y volverla a formar. Y pasa algo muy importante caminando con el Señor. Se presentan diferentes escenarios. Pedro empieza a ver milagros. Pedro empieza a ver cómo el Señor reprende y saca demonios. Y como todo discípulo, seguidor del Señor, ¿qué dice usted cuando usted está sirviendo al Señor? Yo quiero eso. Yo también. ¿Cuántos demonios puedo echar? Porque la idea de estar en los caminos del Señor es crecer. Usted no puede ser un enano en los caminos del Señor. Usted tiene que ser alguien que crece. Porque el Señor, como les digo, a Pedro lo sacó del mar de pescar, de dar en su trabajo para hacer cosas grandes. Y la misma palabra habla más adelante. Les voy a explicar lo que Pedro hizo. Entonces,
van los discípulos a sacar un demonio. ¿Han leído esa historia? Donde dice el Señor, llegaron y le dijeron, no podemos con ese demonio. Yo creo que es muy fuerte. ¿Quién sabe qué pasaría por la mente de los discípulos? Y el Señor le hace saber a ellos algo. Y prácticamente ahí reciben un regaño del Señor. ¿Usted ha recibido un regaño de su pastor? Amén. Gloria a Dios. Usted se alegra. Gracias, pastor. Qué bendición. Lo tomo, Señor. Esto es de Dios. Ay, ese viejo todo el tiempo regañando. Jesús tuvo que regañar a los discípulos porque lo que estaban haciendo no lo estaban haciendo bien. Y una de las cosas que para poder entrar en ese auge de hacer las cosas como a Dios le agrada es entrando en la presencia del Señor. El Señor sabía que a ellos les faltaba todavía. No había madurado espiritualmente. Pero el Señor lo estaba probando. Nos estaba probando. ¿Alguna vez usted ha sido probado por su pastor cuando dice, y la hermana María le toca dirigir? Yo no, pastor, ponga Juana. Yo no puedo. No. Usted puede. Cuando yo pasé por primera vez a un púlpito a dar un testimonio, este cablecito que tengo aquí, lo enrollé casi por todos lados. Sudaba. ¿Pero qué? Hoy en día no estoy doblando cable. Hoy en día no estoy sudando. Aunque yo sudo mucho, pero no estoy en ese. ¿Por qué? Porque a raíz de que usted busca más la presencia de Dios, a raíz de que usted se mete más con el Señor, todos esos miedos se van. Todos esos nervios se van. Porque usted lo está haciendo ¿para quién? Para el Señor. Y tuvo que el Señor reprender ese demonio y demostrarle a los discípulos que había algo que todavía a ellos les faltaba. Pero no simplemente esto. Dice la palabra y la leemos, que el Señor manda a los discípulos en una barca que se vayan adelantando. Y aparece luego en medio de la mar. Imagínense este escenario. Ustedes todos en la barca. Y ven a alguien caminando sobre el mar. ¿Ah? ¿Usted se lanzaría de la barca a nadar para otro lado? Dice la palabra, para que vean la condición de los discípulos, como nosotros, se asustaron. Todo ser humano está en su condición de en algún momento asustarse. Y si no, pregúntale a la mujer que ve un ratón o se asusta con otro tipo de animal. Pero los discípulos, dicen, los discípulos eran ¿cuántos? 12 machos ahí. Y cuando un fantasma, se asustaron. Algo natural del ser humano. Pero el Señor les habló. Digo, no temáis, soy yo. Y salió, ¿quién salió? El salidito de Pedro. Porque una de las cosas importantes de Pedro, que él quería aprender. Y cuando uno aprende, uno quiere aprender, uno es muy salido. Uno pregunta, ¿y para qué se hace? ¿Y cómo se hace? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque él quería. Y él quería estar en un nivel, ¿verdad?, de altura. Entonces Pedro dice, si es verdad, a que yo camine hasta allá, sobre el mar. Y dice la palabra que fue el único, aparte de Jesús, que caminó sobre el mar. Por ser ¿qué? Atrevido y salido. A veces con el Señor hay que atrevernos. Usted tiene que atreverse, porque si el Señor te dice, ven, hazlo, ábrele a esa persona. Usted tiene que actuar. Porque el que se encarga de hacer la obra, ¿quién? Dios. Pero vamos al escenario. Pedro se baja de la barca. Hay una tempestad, el mar está agitado, y dice que él estaba mirando ¿a quién? Al Señor. Baja de la barca, no se hunde y sigue caminando hacia donde está el Señor. Pero pasó algo. ¿Qué es lo que pasa cuando usted y yo tenemos dificultades, tenemos problemas, perdemos la mirada al Señor y empezamos a ver la tormenta? ¿Y qué pasó cuando Pedro empezó a ver la tormenta? Empezó a hundirse.
empezó a hundirse. ¿Y qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer Pedro? ¿Qué hace usted cuando empieza a hundirse? Auxilio, Señor, ayúdame. ¿Cierto? Pedro hizo lo mismo, porque ahí no lo iba a salvar Mateo, no lo iba a salvar Marta y el otro que se iba a lanzar no, nadie quería lanzarse al mar. Y Pedro sabía nadar porque era un pescador, y pescador que no sabe nadar no es pescador. Pero Pedro, me imagino que eso sabría nadar de una manera, pero con esos trajes que usaban antes, quién sabe cómo sería la cosa. Pero se está hundiendo. ¿Por qué? Porque estaba viendo la situación que estaba en el ambiente y perdió la mirada y el enfoque que era en Cristo. Y aquí aprendió él algo, que si se desenfoca del Señor, se va a hundir. El Señor lo sacó, lo montó a la barca, y dice la palabra que cuando el Señor subió a la barca, todo se calmó. ¿Quién era el que estaba generando eso? Dios. Dios fue el que generó la tempestad para probar a sus discípulos. Nosotros debemos entender que siempre van a venir circunstancias difíciles, que siempre van a venir momentos inapropiados, pero el que está al frente se llama Cristo Jesús. Y si usted dice, puesta la mirada en el autor y consumador. Cuando usted y yo ponemos la mirada en el autor y consumador, las cosas van a salir bien. La tempestad va a quedar a un lado. El problema va a ser resuelto, porque usted y yo servimos a un Dios grande, a un Dios vivo, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe. No le sirve a cualquier persona. Pasa este escenario y vienen a otro escenario donde Pedro, el Señor, dice la palabra, que dejó a los discípulos orando. ¿Cuánto les gusta orar aquí? ¿De verdad o verdadera? ¿A cuánto les gusta ayunar? Esto es un estilo de vida. Dice la palabra que sale con ayuno y oración. Usted ora por su esposo, usted tiene que ayunar, pagar el precio. No es que el Señor mándeme uno así bien bonito y le cayó ahí. No, ore y ayune para que sea un siervo de Dios. Porque usted ora y mira a uno que pasó, ay, yo creo que ese me lo va a ganar. No, usted tiene que pagar el precio. Yo pagaré el precio por mi esposo. Ayuno y oración. Y yo no sé si ayunaría también, pero me imagino que sí. Pero no es que hay, es porque yo sé que sí. Me lo reveló mi pensamiento. No, porque a veces no es lo que usted quiere, sino es lo que el Señor quiere. Y aquí es donde está la situación de Pedro. No era como Pedro quería, sino era como el Señor quería hacer las cosas. Entonces viene el escenario donde el Señor deja a los discípulos orando y él sube, el Señor se va a orar. Y dice que cuando el Señor baja de haber orado, los discípulos, ¿qué estaban haciendo? ¿A quién le gusta dormir? Aleluya, hasta la mano la levantan. Todos necesitamos dormir, ¿verdad? Pero no es posible que agarremos a orar cuando ya tenemos sueño. Ahora sí voy a orar. Y está usted. Esto pasó con los discípulos. El Señor los encontró durmiendo. ¿Y qué pasó ahí? Los regañó. Los regañó. Entonces, esto es importante, porque el ayuno y la oración forman parte de nuestras vidas. Si usted, el alimento espiritual, aparte de la palabra, es el ayuno y la oración. ¿Qué es oración? Hablar con Dios. Si usted no habla con Dios, téngalo por seguro que va a estar hablando con el diablo. Que el diablo va a empezar a ponerle cosas aquí en la mente, porque usted no tiene una comunicación con el Señor. ¿Y usted sabe cuánto sale una llamadita para hablar con el Señor?
0 bolívares. Usted no tiene que gastar santos, ni megas, ni nada. No, se me fue la luz, no hay señal. No, ahí siempre hay señal. Solamente está de parte de nosotros estar dispuestos en buscar su rostro. Pedro fue un hombre que yo diría que Pedro era matón. Yo diría que Pedro era matón. Era un hombre que no tenía miedo de matar a alguien. Porque viene el otro escenario. Cuando Jesús fue aprehendido, ¿quién fue el que salió a darle al guardia? Y no sabemos si Pedro quería cortarle la cabeza. No sabemos, hermano. Porque usted cree que el defender puro cortarle la orejita y ya. Y más que antes, en ese tiempo, toda esa gente, los guardias que habían antes, iban a decapitar a la gente. Pedro no diría, ay, voy a cortarle la oreja para meterle miedo. Él iba a defender al Señor. Pero ¿qué pasó? No agarró el cuello, sino les cortó la oreja. Entonces, aquí todavía Pedro, a pesar que había caminado con el Señor, viendo al Señor cómo se comportaba, cómo actuaba con la gente mala, cómo actuaba con la gente buena, cómo actuaba con la gente necesitada, aún Pedro no había aprendido, no se había dejado moldear. Le salió el viejo hombre. ¿Cuánto le ha salido el viejo hombre a veces? Muchas veces. ¿Por qué se miran unos a otros? La mamá mira a las hijas y las hijas miran a la mamá. Que se le sale el viejo hombre. Es normal que a veces salga ese viejo hombre, pero usted y yo estamos en la capacidad de condiciones de controlar nuestras emociones, nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque el Señor nos da libre albedrío y aparte nos da la condición de contenernos. Pero Pedro no pudo contenerse. Y yo digo que a él hubiera sucedido algo peor si Jesús no le da un parado a Pedro. Porque Pedro estaba dispuesto a dar su vida. ¿Por quién? Pero ese no era la finalidad a la cual Cristo había venido a la tierra. Él tenía que cumplir lo que el Padre le había mandado hacer. Porque el Señor tenía el poder. Yo digo que el Señor de repente hubiera hecho algo y se mueren esos soldados ahí. ¿Ah? Caiga fuego del cielo y los quema. No puede. Dice, el Señor todo lo puede. Pero él sabía que tenía que cumplir la comisión, lo que el Padre le había enviado. Una tarea difícil, pero estaba preparando a otros. ¿Para qué? Para seguir abriendo el camino. Entonces, aparte de eso, dice la palabra que la noche que el Señor fue entregado, en la última cena, Él le dijo algo a Pedro. ¿Qué le dijo? Que Pedro lo iba a negar. ¿Cuántas veces? 3. ¿Y qué dijo Pedro? No. ¿Usted le ha dicho una vez? No, Señor, yo jamás voy a hacer eso. ¿Cómo es posible? Y al rato lo está haciendo. Ay, no, Señor, no, esa música mundana no, y al rato la está escuchando. Ay, Señor, ya, yo no voy a ver más esos TikTok, y al rato está viendo otra vez. ¿Ah? De repente no ver, sino hacer. Porque lo que pasa es que queremos copiar al mundo y hacer cosas como el mundo. Y eso es lo que nos está deteriorando y no nos deja que verdaderamente el Señor haga como Él quiere. Entonces Pedro dice, no, Señor, ¿cómo cree? Yo no lo voy a negar a usted, jamás. Jamás. Ahora, ¿qué pasaría si ahorita en este instante o en este momento la iglesia tuviera persecución? Si la iglesia tuviera persecución, llegaría el día que tenemos que negar nuestra fe o su vida o negar la fe. ¿Usted qué haría? No me va a decir porque eso ya es una respuesta personal. Pero ¿qué haría usted? Conozco gente misionera que estuvieron en otros países y dieron su vida por el Evangelio, por no doblegar
negar su fe. Los decapitaron, le cortaron, hicieron de todo. Y de repente nosotros estamos en un escenario que hasta decimos, ay, pero bueno, sí, quién sabe, puede ser. Dudamos de lo que hemos creído. Doblegamos ante las cosas de otras personas. Entonces Pedro decía que no lo iba a hacer. Pero ¿cómo usted se le va a negar a algo que el Señor ya sabe? No podía negarse a algo que el Señor ya sabía. Ya él sabía que Pedro, ese escenario tenía que suceder. Y como Pedro creía y pensaba que él no lo iba a negar, fue el único que se fue atrás de Jesús. La palabra dice que era el único que estaba por allá, que desde lejos mirando cuando aprendieron a Jesús. Y se le presentaron 3 escenarios diferentes. Y lo que le decían, ay, este andaba con él también. Oh, yo no soy evangélico. ¿Quién dijo? Yo no soy seguidor de ese señor. Usted está equivocado. Más adelante, yo creo que este, el pescador ese alzado que le cortó la oreja, yo creo que este. No, usted está equivocado. Está confundido. Y dice que cuando lo negó la tercera vez, ¿qué pasó? Sonó el gallito. Ahí el gallito le recordó a Pedro ese momento. Porque el Señor le dijo que antes de que el gallo cantara, usted ya me habrá negado. No, el Señor perfecto no lo sabe todo. El Señor sabía que Pedro iba a hacer esto. Y Pedro cae en razón de lo que ha hecho. ¿Y qué hizo? Y se fue. ¿Y hacia dónde se fue Pedro? A llorar al valle. Se fue a llorar al valle. Hermano, aunque nos duela, si Dios nos dice algo, no podemos ir en contra de lo que Dios diga. Porque usted no tiene más poder que Dios. Usted no puede hacer más de lo que Dios sabe. Sencillamente debemos reconocer que si Dios dice que es así, así será. Si Dios dice que es blanco, usted dice amén. Si Dios dice que es negro, usted dice amén. Pero usted está agradando a Dios con lo que está haciendo y diciendo. Entonces Pedro pasa por una situación difícil, porque no es fácil estar caminando con Dios, aprendiendo de Dios, y de repente llegar en un momento de tantas cosas que hizo y negarlo. Bueno, ahora Pedro, el Señor muere en la cruz. Pedro se va otra vez a su lugar de trabajo. ¿A dónde se fue Pedro otra vez? A donde comenzó. ¿Quién sabe si estaría buena la pesca o estaría mala? Porque eso no lo dice la Escritura. ¿Y quién le llega a Pedro allá otra vez? El Señor, después que resucita, le llega a Pedro allá y le dice, pero es que usted no ha entendido. Yo a usted le, mire, cabeceñame, literalmente le diría así, ¿no? Yo a usted le dije que lo iba a hacer pescador de hombres. ¿Qué haces aquí? Cuando nosotros le fallamos al Señor, lo primero que hacemos es huir. Y esto debe ser algo de reflexión, que nosotros cuando le fallemos al Señor es donde debemos buscar más de Él. Es donde debemos reconocer más de Él. Porque sencillamente Él es el que todo lo sabe y el único que nos puede ayudar. Pedro, volviendo al mar, no iba a tener nada de solución a su vida. Pedro, estando en el mar, sencillamente iba a morir ahí. Y no iba a cumplir el llamado que Dios le había. Entonces Dios le dice, vamos, otra vez tengo que este muchacho es el más rebelde. Porque fue el único que se fue para allá. El único que estaba, no quería ya nada saber, porque
estaba decepcionado de lo que había hecho. Usted alguna vez, no me va a levantar la mano ni me lo va a decir, pero alguna vez le ha fallado al Señor. En muchas ocasiones le hemos fallado al Señor. Y le voy a decir en algo tan sencillo que le fallamos al Señor. Que a la gente no le gusta que le toque esto, pero le fallamos al Señor con la ofrenda y los diezmos. Y la palabra dice, me habéis robado. Yo, ¿qué? En tu diezmo, en mi diezmo y en la ofrenda. Porque dice, el Señor nos da, pero nosotros damos de lo que el Señor nos da también. Y yo le voy a dar un pequeño testimonio. Esto no es el tema central de esto, pero yo estuve sirviendo en la actividad del festival. ¿Sí se acuerdan? Me vieron por todos lados muy nombrado, ya casi que salía en el afiche. Casi después los pastores me querían tragar y comer porque los buses no llegaban. Y hermano, trabajando ahí en ese lugar, el carrito mío, eso era, hacía de todo. Cargaba a los hermanos que estaban aquí, para allá, para acá, al servicio de la obra del Señor. Y por allá el caucho comprando vergüenza, alambre, ¿verdad? En esa temporada fue muy buena porque iba y comía en todos los restaurantes habidos y por haber aquí en Mérida, lujoso. Y mi esposa, yo decía, no me haga cena, no me haga desayuno, no me haga almuerzo. Y a veces llegaba hasta con comida. Una bendición. Y estando allí sirviendo, el pastor me dijo, te vamos a dar para que compre los 4 cauchos de carne. Yo dije, amén. ¿Dónde está la plata? Venga, pero cuando sea bendiciones de Dios, usted no la puede pelar. Me dio el dinero, fui y compré los cauchos y llevé la factura. Pero aparte, el señor que yo le di el contrato, un señor que le dio un contrato de unos buses, que hizo como $8,000 trabajándole ahí a la gente, me dijo, yo le voy, ¿cuánto quiere que le dé? Yo le dije, bueno, déme esos $8,000. Me dijo, ¿cuánto quiere que le dé? Yo le dije, oye, este diablo cochino. Yo le dije, no, usted ve. Digo, le voy a dar $600. Véngase para acá. Me regaló $600 por haberle canalizado ese trabajo. Entonces, agarré. Los cauchos valen tanto. Me contaron que cada caucho costó $38. De eso son el 10%. Y me dieron 600, son 10% más, ¿verdad? Un aproximado, y diríamos casi que póngale $100. Uy, no, eso es mucha plata para el Señor. Porque eso es lo que viene a